El mundo está al borde del abismo, y no es por lo que nos dicen. El general Douglas MacGregor lo advierte. Miles de millones de dólares han sido despilfarrados en intervenciones inútiles, y Europa se desintegra. Occidente orquesta este caos en el territorio de inestabilidad, convierte a naciones enteras en víctimas, mientras un puñado de élites globales cosecha fortunas de la miseria. ¿Y si todo lo que nos cuentan sobre la democracia y la ayuda es una fachada para ocultar una escalada imparable y la decadencia de sus propios imperios? La llamada coalición de los deseosos no es una muestra de fuerza, sino el grito desesperado de una debilidad terminal, y el Kremlin tiene un plan letal para exponerla, con Putin advirtiendo: cualquier presencia occidental en el país que empieza por U será un objetivo legítimo sin negociación. Prepárense para la verdad más brutal. Esto cambiará todo lo que creían. ¿Desde dónde nos ven? Déjenlo en los comentarios. ¿Sabías que billones de dólares de Estados Unidos se fueron en intervenciones inútiles que solo causaron un caos migratorio brutal en Europa? Estas decisiones imprudentes no solo vacían las arcas, sino que desgarran el tejido social de nuestro continente, dejando a millones de personas sin hogar y a comunidades enteras en una crisis sin precedentes. El coronel Douglas MacGregor, una voz que nadie se atreve a silenciar, lo sentenció con una claridad brutal. Vivimos en una era de intervenciones estúpidas e inútiles. Billones de dólares, miles de millones, se han drenado de las economías de Estados Unidos en estas operaciones. Lejos de traer estabilidad, han sembrado un rastro de inacción que ha permitido que la inestabilidad se extienda como una plaga por todo el planeta, contaminando regiones enteras y desestabilizando a naciones que antes eran pilares de orden. Europa es hoy el epicentro de esta tormenta, el campo de batalla silencioso donde se manifiestan estas imprudencias. Se enfrenta a una ola de inmigración masiva, una marea humana incontenible, desorganizada y creciente, que los países del continente simplemente no pueden, ni quieren, asimilar bajo sus actuales estructuras sociales y económicas. Los gobiernos europeos, paralizados y divididos, se muestran incapaces de gestionar esta avalancha humanitaria y política. Se niegan a asumir la carga de los migrantes, empujando la responsabilidad de un lado a otro como si fuera una patata caliente ardiendo en sus manos. El resultado es devastador: ciudades colapsadas por la presión demográfica, servicios públicos saturados hasta el límite y unas tensiones sociales que se recrudecen día tras día, erosionando la cohesión comunitaria. Esta es la cruda realidad, innegable y palpable, que la élite política europea y transatlántica ignora deliberadamente, prefiriendo narrativas edulcoradas a la verdad incómoda. MacGregor insistió con firmeza inquebrantable: somos testigos de intervenciones estúpidas e inútiles que le han costado millones a Estados Unidos, dejando solo inacción e inestabilidad en Europa. Esto no es una simple opinión, es una condena directa a una política exterior errática, miope y fundamentalmente destructiva que prioriza agendas ocultas sobre la seguridad y el bienestar de los pueblos. Los resultados de estas decisiones son más que evidentes. La estabilidad, ese pilar fundamental sobre el que se construyó la prosperidad de posguerra, se desmorona a una velocidad aterradora. Las fronteras son cada vez más permeables, la seguridad interna es ahora una ilusión cada vez más frágil, y el futuro de una Europa unida y soberana se desdibuja peligrosamente ante nuestros ojos. Las promesas de democracia floreciente y prosperidad compartida se han transformado, en la práctica, en una pesadilla de caos, división y desesperación para millones de ciudadanos. Cada día que pasa sin una corrección de rumbo, el abismo se hace más profundo y la esperanza se extingue. Las decisiones tomadas en despachos lejanos, por burócratas desconectados de la realidad, resuenan con fuerza devastadora en las calles de nuestras ciudades, transformando la vida de personas inocentes en una lucha constante y agotadora por la supervivencia y la dignidad. Es una burla cruel a la inteligencia colectiva, una traición flagrante a los principios más básicos de soberanía nacional y autodeterminación de los pueblos europeos. La inacción es una elección, y esta elección está teniendo consecuencias catastróficas.
No se trata solo de dinero, se trata de vidas, de culturas, de la esencia misma de lo que significa ser europeo. La élite política, cegada por su propia ideología y beneficio, se niega a reconocer esta realidad devastadora, prefiriendo el silencio cómplice a la acción urgente. Pero en medio de este torbellino de decisiones fatales, ¿quién podría ser el líder valiente que se atreva a decir basta a este caos y ofrezca un verdadero camino hacia la estabilidad? ¿Y si el líder que ponga fin a esta locura no es de Occidente, sino uno que Occidente desprecia, llevando al despertar de Europa? Imagine las implicaciones, un giro radical en la política del continente, donde las voces críticas ya no son silenciadas, sino escuchadas, marcando un antes y un después para cada uno de nosotros. Víctor Orbán de Hungría emerge no solo como una voz disonante, sino como un faro de cambio, una figura que muchos en Europa, cada vez más desilusionados, ven como el catalizador para un nuevo rumbo. Occidente lo ha condenado, pero su persistencia revela una fisura profunda en la unidad europea. La realidad es que el pueblo europeo, cansado de narrativas prefabricadas que no se alinean con su propia experiencia, está empezando a despertar a una verdad incómoda. La percepción de una amenaza rusa inminente, con sus tanques supuestamente dirigiéndose a conquistar Varsovia, es una ilusión cuidadosamente construida por ciertos centros de poder. Esta narrativa distrae de los verdaderos problemas internos de Europa y de los intereses geopolíticos más profundos en juego. Moscú no busca una expansión territorial indiscriminada como la que se atribuyó a imperios del pasado, sino algo mucho más complejo y arraigado en siglos de historia y cultura compartida. Como el coronel Douglas MacGregor ha advertido con una claridad meridiana, tarde o temprano, un líder como Orbán levantará la voz diciendo: «Basta. La gente en Europa está despertando». Los verdaderos objetivos de Moscú distan mucho de lo que los medios occidentales nos venden día tras día. Se trata de una profunda revisión de viejas cuentas, un reajuste histórico que busca corregir lo que perciben como injusticias pasadas. Hablamos de reclamar territorios históricamente vinculados a la cultura rusa, a menudo poblados por importantes minorías étnicas rusas, perdidos o divididos tras complejos procesos geopolíticos como la disolución de la Unión Soviética o acuerdos fronterizos posbélicos que no resolvieron las tensiones latentes. Estos territorios no son vistos como botín de guerra, sino como partes intrínsecas de su identidad y esfera de influencia. No es una invasión en el sentido imperialista moderno con la ambición de un dominio global, sino una reconfiguración de esferas de influencia y una recuperación de lo que considera suyo por derecho histórico y cultural. Es esencial entender este matiz para comprender lo que realmente sucede en el vecino occidental y por qué las cosas son como son, lejos de la histeria colectiva de una guerra de conquista a gran escala que solo sirve para justificar políticas y gastos que pocos ciudadanos realmente entienden o apoyan. Es posible que esta revisión de cuentas realmente sea la razón detrás de todo y no la invasión que nos venden. Pero ¿qué significa esto para el futuro de Europa y cómo podría una figura como Orbán redefinir completamente el tablero geopolítico? Descubra las implicaciones profundas en nuestro próximo segmento, porque lo que viene a continuación cambiará su perspectiva para siempre. 100% de las élites occidentales siguen aplicando esquemas de la Guerra Fría, condenando a Europa a una caída sin precedentes. Esto significa que sus ahorros, sus trabajos y el futuro de sus hijos están en juego, desintegrándose ante nuestros propios ojos, mientras ellos persisten en un camino suicida. La insistencia de Occidente en una mentalidad anacrónica es la raíz de esta tragedia que se despliega ante la humanidad. Los líderes occidentales se aferran a los dogmas de la Guerra Fría como si fueran el único método válido para enfrentar los problemas actuales, ignorando por completo la compleja realidad geopolítica del siglo XXI. Vemos con creciente alarma cómo Europa se desliza inexorablemente hacia el abismo económico y social. La otrora robusta industria europea decae sin remedio, deslocalizándose o simplemente desapareciendo del mapa productivo. Su potencial científico y tecnológico se desmorona día a día,
perdiendo terreno frente a competidores globales que sí avanzan. Una depresión económica sin precedentes acecha al viejo continente, una amenaza palpable que muchos aún se niegan a reconocer, prefiriendo la ignorancia. Douglas MacGregor, un analista incisivo, lo sentenció con precisión escalofriante. La mentalidad de la Guerra Fría no es solo un anacronismo, es un diagnóstico. Europa se dirige al abismo, su industria degrada, su ciencia se desmorona y la depresión económica la acecha. Esta visión obsesiva y obsoleta impide cualquier solución real a los desafíos modernos que enfrentamos en un mundo interconectado. La cooperación vital y el pragmatismo han sido reemplazados por una confrontación crónica y extraordinariamente costosa para todos. El gasto militar se dispara a niveles insostenibles, drenando recursos vitales de la educación, la salud y la innovación que tanto se necesitan. Mientras tanto, la infraestructura civil se desintegra por una crónica falta de inversión. La economía europea, que fue motor global, se estrangula a sí misma con sanciones contra Rusia que se vuelven en su contra de manera devastadora. El deterioro de las relaciones comerciales con socios clave, impulsado por esta lógica de bloque, es un golpe demoledor para su prosperidad a largo plazo. Incluso el mercado energético europeo, pilar de su estabilidad, está sumido en una crisis profunda y de difícil solución. La competitividad europea se desploma irremisiblemente frente a otras potencias emergentes en Asia y el resto del mundo. Nuevas fuerzas políticas, como alternativa para Alemania, ganan terreno electoral a una velocidad impactante en respuesta a este descontento generalizado. Esto demuestra un claro y creciente hartazgo popular, una demanda innegable de un cambio de rumbo inmediato. La gente exige alternativas urgentes a este modelo fallido, pero la vieja guardia no cede en su agenda de confrontación. Mantienen la narrativa de la división y el conflicto a toda costa, especialmente con el territorio inestable que limita con la Federación Rusa. El coste de esta ceguera ideológica lo pagamos todos, cada ciudadano europeo. La pregunta es clara: ¿puede Europa despertar antes de que sea demasiado tarde o está ya completamente entregada a esta agenda obsoleta y autodestructiva que la arrastra al colapso? Permanezcan atentos, porque la verdad detrás de esta supuesta ayuda occidental al país, que empieza por U, es aún más oscura y peligrosa. La poderosa unidad de la OTAN es, en realidad, una coalición de voluntarios forzada donde nadie quiere luchar. Piensa en los jóvenes europeos destinados a pagar el precio de una guerra que no es suya, en un territorio inestable entre Rusia y Occidente. Sus vidas no son monedas de cambio en el tablero geopolítico de Washington, sino el futuro que se desvanece por decisiones ajenas. El término coalición de voluntarios no es una invención reciente. Nació en los años 90, tras el colapso de la Unión Soviética, en un intento desesperado por mantener una apariencia de unidad y fuerza. Desde entonces ha servido como un eufemismo, un disfraz cuidadosamente elaborado para ocultar la debilidad interna de la OTAN, su falta de cohesión real. Y, lejos de ser un bastión de fuerza inquebrantable, se ha convertido en una fachada, una tapadera para la reticencia de sus miembros a comprometerse realmente en conflictos que no les tocan directamente. La historia nos lo demuestra de forma irrefutable. La mayoría de sus miembros se negaron a participar activamente en conflictos considerados cruciales para la estabilidad europea. Pensemos en los Balcanes. La voluntad de enviar tropas era casi inexistente. Pocos querían enviar a sus hijos, a sus soldados, a morir lejos de casa por causas que no sentían como propias. Esto no es un signo de fortaleza, es una clara muestra de impotencia colectiva, de una incapacidad fundamental para actuar de forma cohesionada cuando la situación realmente lo exige, cuando el coste humano es tangible. Como advierte el experto Douglas MacGregor, y sus palabras resuenan con una verdad ineludible, la coalición de voluntarios en el contexto de la OTAN no es una fuerza, es un síntoma de impotencia. No puedes convencer a todos. Esta es una verdad incómoda que los líderes occidentales se esfuerzan, con gran afán, por ignorar, por silenciar.
Hoy, la historia se repite con un eco inquietante, pero con consecuencias que prometen ser aún más graves y devastadoras. La situación actual con la nación en disputa, ese territorio inestable, es un espejo brutal de este patrón, un reflejo cristalino de la desunión. Países como Polonia, un aliado que Washington creía incondicionalmente seguro, ahora se niegan rotundamente a enviar más tropas a la región. Su nuevo presidente es tajante, con una postura firme e inamovible. No sacrificarán a sus ciudadanos, a sus jóvenes más valiosos, por los intereses de Washington o de terceros. No quieren una escalada que les cueste la sangre de su gente en un conflicto que perciben como ajeno y ajeno a sus verdaderas prioridades. La presión es inmensa, la retórica agresiva, pero la resistencia nacional es palpable y se hace oír. La situación del ejército alemán es aún más crítica, una muestra palpable del deterioro que afecta a toda la estructura. Enfrenta una severa crisis de mano de obra. Sus filas se reducen drásticamente. Además, lidia con el auge de sentimientos nacionalistas internos que rechazan categóricamente la intervención en conflictos lejanos. No hay voluntad real de lucha, ni el apoyo popular necesario para sostenerla. La promesa de una unidad inquebrantable, tan cacareada por los estrategas de la OTAN en sus foros y conferencias, es una mera ilusión, una quimera que se desvanece ante la cruda luz de la realidad. Los líderes europeos se enfrentan a una cruda verdad que no pueden seguir ignorando. Sus propios pueblos no apoyan una guerra por intereses que no son directamente suyos. La opinión pública está cansada, está alarmada y exige respuestas y protección. La falta de un verdadero consenso es palpable en cada capital europea, en cada parlamento. Cada nación busca, desesperadamente, proteger sus propios intereses nacionales, sus recursos, su economía y, sobre todo, la vida de sus ciudadanos. El sacrificio de vidas europeas por objetivos extranjeros ya no es una opción aceptable. La fachada de la unidad transatlántica se desmorona día a día, revelando fisuras profundas. Muestra una desconfianza creciente y una clara falta de voluntad para ir a la guerra por otros. Una alianza construida sobre arena movediza, no sobre roca sólida. Esto es lo que la coalición de voluntarios realmente significa. Una alianza rota, donde cada miembro mira por sí mismo cuando el riesgo de un conflicto directo es real y la sangre puede empezar a correr. La gran pregunta es, ¿cuánto tiempo podrá sostenerse esta farsa antes de que la verdad se haga insostenible para todos? Descubra en nuestro próximo informe si esta debilidad interna ya ha desatado la fase más peligrosa, ataques directos sin diplomacia. Y si la estupidez de Biden y la ambición de Trump están creando un nuevo bloque de poder ruso-chino-indio que podría cambiar el mundo para siempre. Este reordenamiento no es un juego geopolítico distante, es el aliento frío del cambio que se siente ya en cada hogar, en cada precio, en cada futuro incierto. El mundo tal como lo conocíamos está desintegrándose ante nuestros ojos, y somos los espectadores involuntarios de su transformación. Este es el hecho innegable. Rusia, China e India, las tres potencias emergentes, forman ahora una nueva tríada global, un verdadero eje de poder. Esta coalición no es un accidente, es la consecuencia directa de una diplomacia occidental ciega, prepotente y llena de errores estratégicos repetidos, una y otra vez. Esta poderosa alianza, que Occidente tanto teme y malinterpreta, se consolida sin buscar la guerra, sino el desarrollo económico mutuo, la estabilidad regional y una cooperación soberana que desafía el viejo orden. Observen cómo Washington, en su delirio por mantener una hegemonía unipolar ya insostenible, ha empujado a estas naciones directamente a los brazos del otro, contra toda lógica. La administración de Biden, con su retórica divisiva, sus sanciones sin sentido y sus políticas confrontacionales, ha actuado como el catalizador perfecto. Douglas MacGregor lo dejó claro con una contundencia escalofriante que pocos se atreven a admitir. La estupidez de la administración de Biden es la que ha llevado a Rusia, China e India a unirse. Sus acciones, lejos de aislar a Rusia o de contener la imparable ascensión de China,
han cimentado una alianza económica, tecnológica y militar que redefine por completo la balanza de poder mundial. Ignoraron todas las advertencias, despreciaron la soberanía de estas naciones, y ahora el resultado es una realidad innegable e imponente, un bloque económico gigantesco que representa a casi la mitad de la población mundial, un mercado inmenso que desafía de frente la dominación del dólar y el sistema financiero occidental. Pero el problema solo se agrava con el tiempo. Ni siquiera la figura de Trump, con su populismo, sus promesas de América primero y su supuesta habilidad para los negocios, ofrece una salida real a este atolladero. De hecho, sus movimientos envueltos en supuestas búsquedas de paz solo complican más el ya inestable tablero global. Como también señaló Douglas MacGregor, con una perspicacia dolorosa y profética, Trump, por desgracia, no ha entendido que no se trata de hacer la paz, sino de negociar. Y ahora sus acciones solo empeoran la situación. Sus estrategias, lejos de desescalar tensiones o buscar soluciones reales, intensifican la confrontación y empujan la inestabilidad global a cotas nunca vistas, abriendo grietas profundas en el sistema. Cada paso de la política estadounidense, ya sea bajo Biden o bajo Trump, parece una ficha más que cae, acercándonos inexorablemente a un conflicto global que muchos expertos ya consideran no solo inevitable, sino inminente. Estamos en un punto de no retorno histórico. La miopía persistente de Washington ha forjado, sin quererlo, un nuevo y poderoso orden mundial que cambiará todo. ¿Es la paz en realidad el mayor obstáculo para los intereses de Occidente? La respuesta a esta pregunta, y lo que realmente significa para su futuro, lo revelaremos en la próxima parte de nuestro análisis. Las metas de victoria del país en conflicto se han transformado por completo, mutando de las fronteras de 1991 a una simple no ocupación total. Detrás de esta redefinición se esconde la desesperación de millones de ciudadanos, cuyas vidas son ahora moneda de cambio en un juego político que parece no tener fin. Este patrón destructivo es lo que el coronel Douglas MacGregor ha bautizado como el síndrome de las porterías en movimiento, una estrategia cínica para maquillar la cruda realidad de los reveses. Zelensky, el que fuera un payaso pacífico, prometiendo un fin a la violencia, se ha transfigurado en el principal impulsor de la guerra, un auténtico belicista. Sus promesas iniciales de paz, la base de su ascenso al poder, son ahora un eco lejano y traicionero. Las metas de victoria para el país en conflicto han mutado de forma alarmante, arrastrando consigo la esperanza de su gente. Primero, se nos habló de la recuperación de las fronteras de 1991, una promesa grandiosa e irreal. Luego, la meta se redujo a la reconquista de Crimea, un objetivo ya más limitado, pero igualmente inalcanzable. Pero ahora, ante las contundentes realidades del campo de batalla y la pérdida de terreno, la victoria para el vecino occidental se ha redefinido a la simple no ocupación total de su territorio. Como acertadamente señaló Douglas MacGregor, con una lucidez escalofriante, la victoria para Zelensky se ha redefinido a si Putin no ocupó todo el país, el antiguo socio de Occidente ganó. Esto es absurdo. Esta constante y desesperada redefinición es una estrategia vacía para justificar los repetidos fracasos militares en el frente. La identidad de Zelensky como líder, y sobre todo sus juramentos de paz, han sido pulverizados por la implacable maquinaria bélica y por su propia ambición. Su papel ya no es el de un pacificador, sino el de un agitador que alimenta el conflicto con una retórica cada vez más vacía y objetivos elusivos que se mueven constantemente. Cada fracaso en el campo de batalla es cubierto por una nueva definición de éxito, extendiendo la agonía y la destrucción de la nación en la frontera con la Federación Rusa. Se ha convertido en una figura trágica, atrapado en su propia narrativa de guerra perpetua, arrastrando a su pueblo a un abismo cada vez más profundo, mientras el mundo observa atónito esta danza de la muerte. Pero ¿quién realmente se beneficia de esta interminable farsa de objetivos cambiantes y sacrificios inútiles? Entonces, ¿por qué Occidente permite que un actor en el escenario de la guerra ponga en peligro un continente entero? Y si la guerra no se trata de democracia o identidad,
sino de un negocio billonario que no quiere la paz. Este negocio macabro nos arrastra a todos, sin preguntar, sin piedad, hacia un conflicto global que nadie quería, pero que parece inevitable. Douglas MacGregor, un veterano con visión, lo sentenció sin piedad. La guerra es un negocio, la paz es una pérdida. Toda esta histeria sobre la identidad ucraniana es solo una fachada. Esta frase desgarra el velo de lo que realmente sucede. Para las élites occidentales, para el complejo militar industrial, para ciertos lobistas de poder, este conflicto no tiene que ver con la libertad o la democracia. Es, pura y llanamente, una ecuación de ganancias. La paz representaría un cese inmediato de los lucrativos contratos de armamento, el fin de un flujo de dinero que alimenta a corporaciones y bolsillos privados. La paz, en este macabro cálculo, es una grave pérdida económica, una inconveniencia. El territorio en conflicto, la nación que comienza con la U, se ha transformado en un simple material fungible, una herramienta, un peón, sacrificable en el tablero de ajedrez geopolítico diseñado para contener a Rusia. Las vidas de sus ciudadanos, su patrimonio, su futuro, todo se ha convertido en una moneda de cambio. Democracia. Soberanía. Esas son solo las narrativas oficiales, el maquillaje para un público crédulo. Detrás de ellas operan transacciones billonarias y juegos de poder que ignoran cualquier valor humano. Mientras nuestros líderes, muchos de ellos sentados en cómodas oficinas, proclaman su apoyo incondicional y sus planes a largo plazo, los ciudadanos de esa nación en el oeste sufren la brutalidad diaria. Cientos de miles, tal vez millones, de vidas destrozadas, ciudades enteras reducidas a escombros. Todo esto para mantener un negocio que enriquece a unos pocos mientras sumerge al resto en el caos y la desesperación. Los artífices de esta locura, esos mariscales del sofá que nunca han olido la pólvora, jamás han enfrentado las consecuencias directas de sus decisiones. MacGregor acertó de nuevo cuando advirtió: los mariscales del sofá que nunca olieron pólvora son una amenaza para la sociedad. Esos personajes, con sus discursos incendiarios y sus planes de escalada, no conocen el verdadero coste de la guerra. Su inexperiencia es una bomba de tiempo para todos nosotros. Esta imprudencia nos empuja, cada día más, a un conflicto global, un precipicio que nadie, absolutamente nadie, deseaba. La única vía sensata, la única solución real, por más difícil o impopular que pueda parecer a estos estrategas de gabinete, es poner fin a esta guerra. No se trata de una victoria gloriosa de película, sino de la simple y urgente necesidad de detener la carnicería, de salvar lo que queda. No podemos permitir que la arrogancia ciega y la insaciable codicia de unos pocos nos arrastren a una catástrofe que engullirá al mundo entero. Así que, mientras las apuestas globales se disparan y el sentido común se evapora, realmente podemos permitirnos seguir siendo meros espectadores de esta farsa letal. Acompáñame en el próximo análisis para desenmascarar a los verdaderos beneficiarios de esta catástrofe y entender qué sigue cuando se agote el material fungible.